El día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla de símbolos, de sus características y de sus operaciones. ¿Qué es la tabla de símbolos? La tabla de símbolos es el principal atributo heredado en un compilador y después del árbol sintáctico también forma la principal estructura de datos. Se define también como una estructura de datos de diccionario y se le define así porque se encarga de almacenar una gran cantidad de datos que son de suma importancia para el funcionamiento del compilador. Tanto así que las diferentes etapas de las que se compone el compilador necesitan de la ayuda de la tabla de símbolos. Características de la tabla de símbolos, y se muestran en las tres principales operaciones de las que se compone una tabla de símbolos. Tenemos la operación de insertar, la cual se encarga de añadir datos importantes a la tabla de símbolos que van a ser utilizados por el compilador más adelante. Como cuáles datos importantes almacena la tabla de símbolos. Bueno, la tabla de símbolos puede almacenar datos como por ejemplo el nombre de una variable, el número de línea en el que aparece esa variable, si la variable es una función, si es un parámetro, si ha sido utilizada o no. Son diferentes tipos de información que se pueden almacenar en la tabla de símbolos. Otra función muy importante es la de buscar en la tabla de símbolos. A la hora de buscar si alguna función está definida o no, si ha sido utilizada o no, buscamos en la tabla de símbolos y ahí nos damos cuenta. Otra función muy importante es la de eliminar, la cual se encarga de eliminar datos directamente en la tabla de símbolos. Y así como estas tres operaciones importantes son utilizadas en la tabla de símbolos, se le pueden agregar otras funciones siempre y cuando sean necesarias para el funcionamiento del compilador y que se realice un funcionamiento de forma adecuada. Y aquí se muestra una imagen de una pequeña tabla de símbolos con nombres de variables, dirección de memoria, el valor, líneas de donde fueron declaradas la variable. Son datos importantes que se almacenan en la tabla de símbolos. Características. Implementaciones típicas de la tabla de símbolos. Tenemos las siguientes tres estructuras: las listas lineales, los árboles de búsqueda y las tablas de dispersión o tablas hash. De esas tres estructuras, la más utilizada es la tabla de dispersión, aunque por simpleza la más fácil de usar es las listas lineales. El comportamiento de la tabla de símbolos depende de las declaraciones del lenguaje que se traduce, ya que dependiendo de esto, las operaciones de insertar y eliminar pueden cambiar. Y como cuáles declaraciones se tienen, por ejemplo, se tienen las declaraciones de tipo, las declaraciones de constantes, las declaraciones de variables y declaraciones de procedimientos o funciones. Como podemos ver, la tabla de símbolos es una estructura muy importante para el funcionamiento adecuado del compilador. Muchas gracias.